Hola, ¿cómo están? En estos videos vamos a hablar sobre la teoría de la evolución. El 24 de noviembre de 1859 se publica el libro El origen de las especies de Charles Darwin, y este libro vino a cambiar muchas de las ideas que teníamos, muchos de los paradigmas que teníamos, y es una teoría que es muy importante. De hecho, un autor, Dobzhansky, dice que nada en biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Y yo espero que al terminar este video los pueda convencer de que no solamente en la biología, sino que hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que son muy importantes y tienen sentido a la luz de la evolución. Y es una teoría muy importante, no solamente entonces para la biología, sino para la vida misma. Eh, el tema lo vamos a dividir en varios subtemas y en 3 videos. En este primer video vamos a ver por qué es importante estudiar evolución. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos que son importantes para poder comprender evolución. Y en un segundo video veremos evidencias de evolución y trataremos de comprender el tiempo geológico, que a veces cuesta trabajo y por eso también cuesta trabajo entender la evolución. Finalmente vamos a comparar en un tercer video la teoría de la selección natural y la teoría de los caracteres adquiridos y a comprender este proceso de especiación. Bien, les pedí que discutieran sobre qué representa esta imagen y qué significa para ellos. La gran mayoría menciona que representa la evolución, en algunos casos además hablan de la evolución del hombre, y lo que piensan pues es muy interesante, pero eso es para debatir o en una clase presencial o en el blog, ¿no? También les pedí que me dijeran si ustedes pensaban que si los dinosaurios no se hubieran extinguido, el humano hubiera tenido estas características reptilianas, y también son muy interesantes sus respuestas. Pero aquí lo que quiero que piensen es que en realidad um, que estas ideas previas las buscaba con la intención de que ustedes vieran que a veces pensamos que el ser humano, hubo quien dijo que parecían extraterrestres, ¿no? Y justamente, pues nunca hemos visto un extraterrestre, pero lo que nos bombardean en las películas siempre es que los extraterrestres y esos seres pensantes capaces de viajar en el espacio son algo muy parecido a los humanos y no necesariamente. Con esto quería darles o demostrarles que tenemos esta idea muy fuerte de que el humano casi pareciera algo inevitable en la evolución de la vida. Y aunque les presenté otras imágenes, les preguntaba un poco tramposamente quién estaba más evolucionado, y aunque se avientan unas disertaciones muy interesantes, coinciden normalmente en que el humano es el que es más evolucionado entre estas especies, aunque hay quienes mencionan que pues, la oruga es muy interesante porque puede cambiar a mariposa. Estas ideas son tramposas porque hablar de quién es más o menos evolucionado, tendríamos que hablar, por ejemplo, de qué es evolución. Si entendemos evolución como cambio, pues las bacterias que cambian o tienen muchas generaciones en cuestión de un día, pues están mucho más evolucionadas que los humanos. Y podríamos hablar entonces de adaptación, de qué tan adaptados estás, pero cada especie, y es lo que espero que acabemos entendiendo, cada especie está adaptada al medio en el que vive. Entonces, en esta caricatura que les estoy poniendo aquí, estamos viendo que si los ponemos en las mismas condiciones, pues el que está mejor adaptado o el que parece ser más inteligente según el chiste, pues es el pulpo. Obvio, el gato no está adaptado para esas condiciones. Como si pusiéramos a trepar árboles a un humano o a un chimpancé, pues está mucho mejor adaptado el chimpancé. Entonces, lo que quiero que vean es que hay unas ideas sobre la evolución que son erróneas y que yo quisiera que pudiéramos cambiar. Dentro de las ideas erróneas son la evolución lineal y la evolución direccional. ¿Qué quiere decir la evolución lineal? La evolución lineal, como vemos en esta imagen, es que eh, la evolución tiene una línea, ¿no?, direccional que va de lo menos complejo o de lo más sencillo a lo más complejo, a lo más grande,
y a lo que consideramos más evolucionado. Se usa mucho, o es muy común oír que hablar de organismos inferiores y superiores, entre más se acercan al humano. Y direccional, evolución direccional se refiere a esto, a que la evolución va a tender a hacer cosas, por ejemplo, a tener ojos, a tener manos, a parecerse a un humano, pues, ¿no? Porque somos muy egocéntricos. Esa es la evolución lineal y direccional. Como deberíamos de comprender la evolución, es como evolución arbustiva, es decir, que no tiene una sola línea, sino que tenemos varias ramas y que cada uno de estos seres vivos que están actualmente están igual de evolucionados que los otros. Y que es aleatoria, que no necesariamente la evolución tiende a un ser humano, es decir, un extraterrestre no necesariamente se tiene que parecer a un ser humano, y la evolución que vimos en la primera imagen de las ideas previas, pues sí nos representa evolución, pero no es necesariamente así, ¿no? De que la planta da origen al insecto, el insecto al pez, el pez al hombre, o el chimpancé al hombre, como lo han mencionado, ¿no? Entonces, la evolución no es lineal y no es direccional, es decir, no sigue una línea recta y no tiende a hacer algo parecido al humano, y tampoco es arbustiva, y si es arbustiva, es decir, tiene varias ramas y varias consecuencias, que son especies que están perfectamente adaptadas a su medio. Y es aleatoria porque no tiende hacia tener ojos y hacia ser más grande. Piensen, por ejemplo, en una lombriz, en una lombriz de las que tenemos en la panza, en un parásito, pues no tiene ojos, no tiene brazos, es un organismo eh, anatómicamente muy simple, y sin embargo, pues ahí está abusando de nosotros, ¿no? Nosotros le damos de comer, lo mantenemos calientito, le damos las condiciones que necesita para vivir, y pues ahí estamos nosotros muy inteligentes y creyéndonos muy evolucionados, siendo abusados por ese gusanito sin ojos. Estas ideas vienen de ideas aristotélicas, que después se le llamó escala nature o escala natural, y que estamos viendo representarse en esta imagen del medievo, en la que podemos ver que los seres inferiores o lo más bajo estaban los minerales, después estaba el fuego, después las plantas, después los animales, después los humanos. Hasta aquí está muy, muy padre, porque por encima de nosotros solamente estaban los ángeles o los seres eh, sobrenaturales y Dios, ¿no? Pero de ahí en fuera, en la tierra, pues nosotros éramos los seres superiores. En esa imagen que está en inglés, ya vemos que no está tan padre, al menos para el 50% de nosotros. Entonces estamos dentro del ser y el no ser, más bien el ser y el no ser abajo. Tenemos otra vez los minerales, las plantas, los animales. Ops, pero aquí está la mujer, y arriba de la mujer el hombre. Y luego están los demonios, los ángeles y Dios. Estas ideas mal interpretadas, pues han dado origen a la discriminación de género. Y esto ha sido algo muy real por mucho tiempo. Piensen que la lucha feminista no es algo actual. Por mucho tiempo a las mujeres no se les dejaba votar, no se les dejaba estudiar, pues se les consideraba inferiores al humano, al hombre, en muchos sentidos, ¿no? Y bueno, esta imagen, que podría extenderme mucho más, pues nada más para que vean cómo se clasificó a los seres vivos, o una propuesta de clasificación de los seres vivos en el siglo XIX. En este siglo pensaban que el 5 era un número mágico porque teníamos 5 dedos, teníamos 5 sentidos, etcétera, etcétera. Veían 5 por todos lados. Entonces decidieron clasificar a los seres vivos, en particular a los animales, de acuerdo a esos 5 sentidos. Entonces pensaban que el sentido más primitivo que teníamos era el tacto, que tenían incluso los vertebrados, ¿no? Que ya tenían su piel, invertebrados, perdón, como las lombrices, como los caracoles. Después, los primeros organismos donde se percibió una lengua eran los peces, y pensaban, a ellos los clasificaban como dentro del sentido gusto. Después en olfato se pusieron a los reptiles, en oído a las aves, y en vista, que consideran que era el sentido más novedoso, más desarrollado, la vista, ahí clasificaron a los mamíferos. Hasta aquí está padre, porque otra vez nosotros estamos dentro de los mamíferos. Pero los mamíferos también eran clasificados en estos 5 sentidos, del más primitivo al más avanzado, ¿no? Entonces, en los primitivos están los roedores, luego seguían los perezosos y los marsupiales, luego los murciélagos y los insectívoros, y
luego las ballenas y los ungulados son, por ejemplo, las vacas, y después venían los carnívoros, y por supuesto los primates, donde otra vez, felizmente, estamos los humanos. Y dentro de los mamíferos avanzados, pues estaban los perros y los gatos, las focas, luego los osos, luego los simios, por supuesto tenían que estar abajo de nosotros, y luego, por supuesto, los seres humanos. Entonces, aquí otra vez está muy padre. Ya vimos que no nada más que sí está padre para nosotros, pero también a las mujeres se les ponía por debajo del hombre, ¿no? Pero no nada más eso. Aquí ya para todos nosotros que estamos oyendo este video, ya no estaba tan padre porque los seres humanos también se clasificaban bajo los mismos criterios y se consideran a los más primitivos los africanos, aunque había discusión si eran los africanos o los australianos. Después los americanos, donde estaríamos nosotros. Después los asiáticos. Y finalmente, por supuesto, los europeos, güerito o ojo azul. Bueno, otra vez, el malinterpretar estas ideas sirvió como pretexto para discriminación étnica, ¿no? Y justificar un montón de barbaridades sociales como la esclavitud, como las masacres, como, como considerar que una etnia puede ser inferior a otra solamente pues porque son diferentes, ¿no? Y con eso justifican invasiones y abuso de los recursos de otros grupos. Aquí, por ejemplo, les podría mencionar que un criterio para pensar que eran menos evolucionados es que a los fueguinos, que era un grupo, una etnia del sur de América, en Chile, les preguntaban que quién era la reina de Inglaterra y como no sabían, pues quería decir que estaban poco evolucionados, ¿no? Eran torpes, no tenían inteligencia según los europeos. Y bueno, el comprender evolución también nos ayuda a tener un respeto y una identidad con la naturaleza mucho mejor que la que tenemos. Esta imagen se las quise poner porque me recuerda un encuentro que yo tuve, como les comenté al principio de las clases, yo trabajo además con tortugas marinas y hace muchos años lavábamos en el mar nuestros trastes porque no teníamos agua potable, agua dulce. Entonces yo estaba ahí en el mar lavando mis trastes y por la playa venía caminando un pescador. Nos pusimos a platicar, él pertenecía a una religión y pues cada quien platicamos de lo que nos interesaba, ¿no? Yo le hablé de las tortugas marinas, él me habló de su religión, pero él me decía, no, las tortugas pues no se van a acabar porque Dios las puso ahí para nosotros y si las puso Dios para nosotros, pues por eso sí las podemos aprovechar y no se van a acabar porque Dios las puso para nosotros. Esta idea me dio vueltas en la cabeza mucho tiempo porque a eso me dedico también y luego me encontré esta caricatura de Quino que acaba de morir este año, en la que vemos que un dios está creando al hombre de barro, después le da su soplo divino y le da vida y le dice que todo lo que ha creado, aguas vegetales, es para que se enseñore de ellos y para él, ¿no? Y el hombre todo, de veras, para mí, tristemente, como sabemos, cuando nos regalan cosas, no las valoramos y no las apreciamos. Y entonces estamos viendo en esta caricatura, pues, cómo todo lo rompe, lo mata, lo contamina. Y en esta caricatura después vemos que ese Dios no era Dios, sino el diablo, y que a final de cuentas todo era un sueño de este pobre padre que estaba soñando todo eso, ¿no? Pero bueno, en realidad, si le buscamos, sí ocurre así, o sea, sí está mencionado así en el Génesis, en la Biblia. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Y vaya que hemos llenado la tierra. Somos la peor plaga del mundo. Impresionante, y de eso vamos a hablar más en Biología 2. Luego dice, y señorad en los peces del mar, vean lo que hemos hecho con los organismos del mar, en las aves de los cielos, vean esta pobre, esta no es una guacamaya, es una cacatúa, pobrecita, es precioso verlas en libertad y vean cómo las transportan y las venden, y luego las compramos, que es lo peor, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Quiero aclarar aquí que no es que esté tratando de poner en contra a la religión y a la evolución. Yo sé que es algo que les puede causar mucho conflicto, pero hay muchos investigadores y muchas personas que piensan
y yo me uno a ese pensamiento, que quien considere que hay un conflicto es porque ni está entendiendo bien la evolución, ni está entendiendo bien la religión. Es un tema tan interesante que yo creo que podrían desarrollarlo en un problema eje. No nos da tiempo de hablarlo aquí, pero si alguien está interesado les puedo dar material, tanto libros que han escrito como conferencias de personas que demuestran que no hay tal conflicto o no debería de haber tal conflicto, ¿no? Eh, pero bueno, esa es otra historia y solamente quiero que entiendan que no se trata de poner en conflicto eso, sino de aprender a ser críticos con todo, ¿no? Tanto con la ciencia como con la religión. Bien, entonces ahora entendemos a la evolución, como les decía, no de una forma lineal, en esta en la que, por cierto, vi varios comentarios que me encantan porque es una pregunta que me han hecho otros semestres. Hace mucho que no me la hacían, pero ahora sí lo vi. En la que me dicen, bueno, a ver, ¿por qué si la evolución existe, ¿por qué todavía hay chimpancés, no? Si el humano viene del chimpancé. Eso es porque entendemos la evolución de esta forma lineal, que es incorrecta, ¿no? Como decíamos, es arbustiva. Entonces, si entendemos la evolución arbustiva, entenderíamos que el chimpancé y el humano están igual de evolucionados y que tienen un ancestro común, y que ese ancestro común compartía un ancestro común con el ancestro común de los gorilas. Y este, a su vez, tenía un ancestro común con el ancestro común del orangután y del gibón, y así sucesivamente. Si nosotros hacemos más grande este árbol y lo ampliamos mucho más, veríamos que ya no cabe, lo tendríamos que torcer. Vean, a un nivel de clases, aquí está la clase mamalia, los mamíferos, donde dentro del cual estamos los humanos. Y vean, en este gran grupo podríamos ver, aquí está terminando uno, las aves y los cocodrilos comparten un ancestro común, y estos comparten un ancestro común con los lepidosaurios, y estos con las tortugas, y estos con los mamíferos, y estos con los anfibios, y así sucesivamente hasta llegar a un ancestro común. Y vean que este árbol ya es tan grande. Acá tenemos espiroquetas, que son como bacterias, clamidias, etcétera, etcétera. Son microorganismos, pero es el árbol tan grande que ya lo tuvimos que doblar en un círculo para poderlo ver en esta imagen. Y esto es a nivel de clases. Si nosotros nos vamos a nivel de especie, vean qué impresionantemente grande es el árbol. Y si nos acercamos dentro de los animales, nosotros estamos por aquí chiquititos, chiquititos. Si hay algo que realmente hizo la evolución muy importante, fue sacar o quitar al hombre del centro de la creación y con ello su justificación para abusar de otros humanos y de otras especies. Nosotros estamos aquí, ¿no? Junto a otras, muchas otras especies. Y tener este cambio de una evolución lineal y direccional a una evolución arbustiva y aleatoria nos va a ayudar a cambiar concepciones de cómo nos comportamos con el mundo y con otros seres. De una visión egocéntrica, como esta que estamos viendo acá, en la que el humano es la cúspide de la creación y todo lo demás está a su servicio, a una relación más de evolución y de ecología, en la que nosotros somos parte de este proceso evolutivo, en la que nos correlacionamos y dependemos del bienestar de las otras especies. Entonces, algunas ventajas de comprender evolución, espero que les hayan quedado claras, son evitar la discriminación de género y racial, y valorar y conservar también la biodiversidad, entendiendo que no somos ese centro de la creación y que todo está hecho para nosotros. Algo que no sé si nos va a dar tiempo, espero que sí, y si no lo vamos a retomar en Biología 2, es entender que los seres patógenos, como las bacterias y como estos virus que nos están volteando de cabeza, como el coronavirus, evolucionan también. Y cuando nosotros no usamos bien los medicamentos, por ejemplo, cuando nos automedicamos con antibióticos, y no concluimos o no nos prescribimos el antibiótico correcto o no concluimos el tratamiento, lo que hacemos es darle una oportunidad de evolución a las bacterias y generar resistencia a esos antibióticos, que como saben cuesta mucho trabajo. Ahorita estamos viendo lo difícil que es generar una vacuna y hay mucha gente antivacunas que no se quieren vacunar. Y ojalá los antivacunas no pasaran de que se murieran, de que se enfermaran y tan.
Vimos también a principios de año que hubo un brote importante de smallpox que ya se había erradicado, una enfermedad que ya se había erradicado, pero empezó a darle otra vez al menos de aquí del país, a personas que no se habían vacunado. ¿Qué es lo que pasa cuando haces esto de no vacunarte? Lo que pasa es que vas a dar una ventana de oportunidad a esos organismos para que evolucionen y adquieran resistencia, ya sea o a los antibióticos o a las vacunas, que como vemos, no solamente implican mucho dinero, sino también mucho tiempo y mucha ciencia y mucho esfuerzo para generarse. Entonces, por eso es importante que aprendamos evolución y aprendamos cómo ocurre esto. Insisto, voy a tratar de que hagamos una simulación en una práctica para que seamos más conscientes de cómo evolucionan estos microorganismos y cómo es importante cambiar nuestros hábitos para no generar resistencia. Otra importancia de entender evolución es ayudarnos a la domesticación de plantas y animales por medio de la selección artificial. La selección artificial es algo que ha ocurrido desde hace muchos miles de años por el hombre, lo hemos hecho. Este es el teocintle, que es del cual se evolucionó nuestro maíz, el maíz que usamos actualmente, que como saben tenemos una gran variedad, pero que ha seleccionado de forma artificial el hombre, dándole prioridad para que se reproduzca, lo cuida, lo reproduce y reproduce aquellos organismos que son o que tienen las características que el humano quiere. Lo mismo hemos hecho con otras especies, por ejemplo, de caballos, de perros, etcétera, y así los hemos creado. Eso se llama selección artificial. El nosotros entender cómo ocurre la evolución nos puede ayudar a hacer mucho mejor este proceso. Bien, y para poder comprender evolución, necesitamos tener bien claro algunos conceptos, que son estos que estamos viendo aquí: especie, evolución, desarrollo, población, variabilidad, biodiversidad y adaptación. Conceptos que a veces confundimos y que son importantes que tengamos claros. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de evolución de las especies, tendríamos que tener claro qué es una especie. Y a veces les pregunto si estamos viendo aquí una o dos especies. En realidad estamos viendo tres, porque estamos viendo esta que es un cara a cara, esta que es un sopilote y el árbol que es otra especie diferente, ¿no? Pero bueno, a veces me dicen que es una sola especie porque es la especie pájaro, ¿no? Ahí nos quedamos a nivel de pájaro. Y es importante también que recordemos algunos niveles de organización que nos pueden confundir. Si recuerdan, aquí estoy representando, en lugar de organismos, estoy representándolos con letras, y aquí tendríamos ese nivel de organismo o individuo, por ejemplo, un Arturo o una bacteria, y aquí estaríamos representando muchos iguales, y a eso le llamamos población. Y aquí ya estamos viendo dos grupos al menos diferentes, tres grupos, los A, los B y los C, y a eso le llamamos comunidad. Entonces, si esto es comunidad y esto es población y esto es individuo, ¿qué es una especie? A veces se confunde y en la tabla que les di venía especie y población juntos. Y eso a veces ocurre con especies que son endémicas de un solo lugar. Por ejemplo, el ajolote de Xochimilco o la vaquita marina, que es una especie endémica, que quiere decir que solamente está en el Golfo de California y no la encontramos en ninguna otra parte del mundo. Ahí, por lo tanto, la población es lo mismo que especie. Sin embargo, cuando pensamos en otras especies, por ejemplo, piensen en el humano, pues tenemos humanos que están en África, humanos que están en Asia, humanos que están en América, y todos ellos forman una especie. Entonces, este concepto o este nivel de organización de especie puede confundirse con población, pero no necesariamente es lo mismo. ¿Esto qué será? ¿Una especie o dos especies? Bueno, ya sé que van a decir que atrás hay plantitas, etcétera, pero me refiero a estos, ¿no? Que son tan diferentes. Aquí estamos viendo un caucásico, que vean, es mucho más alto, muy diferente, con cabello lacio, mientras que ellos tienen cabello chino, pegadito, son más bajitos, de un color de piel diferente. Y sin embargo, son la misma especie. Y estos que tenemos acá, ¿serán entonces una especie o dos especies? Bueno, tenemos aquí un burro y un caballo, y son dos especies diferentes. Pero se parecen mucho también, ¿no? ¿Qué es lo que hace que estos sean una especie y que estos sean dos especies diferentes? Bueno,
Pues entonces, nuestro concepto de especie, que espero que lo anoten y lo tengan muy presente, porque además lo vamos a retomar también en Biología 2, es un grupo de organismos y desde aquí es importante que lo recordemos. Una especie es un grupo de organismos. Yo, Arturo Juárez, no soy un organismo, digo, no soy una especie. Yo soy parte de una especie, porque si yo fuera una especie, entonces cada uno de los que están oyendo este video es una especie diferente. Juntos somos un grupo de organismos que si compartimos características físicas, es decir, nos parecemos, y además genéticas, vamos a empezar a pensar que somos parte de una misma especie. Entonces, bueno, el burro y el caballo también se parecen mucho, comparten características físicas, también genéticamente son muy parecidos, pero no pueden reproducirse y dejar descendencia fértil. Entonces, fíjense que aquí mi definición de especie es que potencialmente pueden reproducirse y dejar descendencia fértil. ¿Por qué les quiero hacer la aclaración de potencialmente? Porque no quiere decir que si yo no puedo tener hijos no sé, alguna persona de África, porque simplemente vivimos muy lejos, no seamos de la misma especie, somos de la misma especie y potencialmente podríamos tener hijos que den descendencia fértil, es decir, que a su vez tengan más hijos. Como saben, cuando se cruza, si no lo saben, se los informo, cuando cruzamos un burro con una yegua, el resultado es una mula. Y las mulas se caracterizan por no ser fértiles. Por eso consideramos al burro y a la especie caballo como especies diferentes. Eso va a ser muy importante para entender al final el concepto de especiación. ¿En qué momento decimos que una especie se convirtió en dos especies diferentes? Bueno, y el concepto de población, se los recuerdo, aunque ya lo tenían, es un grupo de organismos de la misma especie que viven en el mismo tiempo y en el mismo lugar. Otro par de conceptos que se pueden confundir son evolución y desarrollo. Los dos conceptos implican cambio, pero aquí les estoy señalando en morado las diferencias entre estos dos conceptos. Evolución habla de cambio en las especies, que ya nos quedó claro que es todo un grupo de organismos a lo largo de generaciones. Y algunas especies como la nuestra, que las generaciones son de 25 a 30 años, pues esos cambios entonces se ven a lo largo de millones de años. Aunque hay especies como las bacterias que podemos ver los cambios en cuestiones de años, ¿no? Porque sus generaciones pueden ser de minutos. Y el desarrollo son cambios también, pero son en organismos a lo largo del ciclo de vida de ese organismo. Entonces, vean, si pensamos que un huevo se convierte en ajolote, en varias etapas de ajolote y finalmente en una rana, ¿eso será evolución o será desarrollo? Como es el mismo organismo y durante su ciclo de vida, estamos hablando de desarrollo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con las orugas, ¿no? Que empieza siendo huevo, después orugas, que es una larva en varias etapas, después pupa y finalmente la mariposa. Aunque son cambios muy impresionantes, estamos hablando de un solo organismo y a lo largo del ciclo de vida de ese organismo, entonces esto también es desarrollo. ¿Qué si es evolución? Pues ya cuando hablamos de millones de años o de un tiempo considerable y de varias generaciones y de grupos de organismos grandes, por ejemplo, este que está representando un ancestro común que me dio origen a los ancestros de los cánidos, a los ancestros de los félidos y a los ancestros de las hienas y de los osos. Y estos a su vez nos han dado origen a algunos de los mamíferos actuales. Esto sí es evolución. Esto que estamos viendo acá arriba también es evolución. A partir de especies diferentes van cambiando a lo largo del tiempo. Me van a decir, ay, qué tramposo, aquí estamos viendo entonces otra vez esa evolución lineal. Pues sí, parece como la primera imagen que vimos, pero estamos en realidad, y eso es importante que tengamos claro, estamos viendo solamente una línea de un proceso evolutivo que dio origen a otras especies que pueden o no haberse extinguido y algunas otras podrían seguir a la fecha. Bien, otros conceptos importantes van a ser el de variabilidad, que son las diferencias genéticas dentro de una especie, y la biodiversidad, que son las especies dentro de un grupo, que puede ser una comunidad,
y por lo tanto un ecosistema. De esto lo retomamos en Biología 2, pero bueno, ahora quiero que lo entiendan porque la variabilidad, es decir, las diferencias dentro de una especie, es la materia prima con la que trabaja la evolución y la biodiversidad es una de sus consecuencias. Como consecuencia de la evolución, podemos tener varias especies a partir de las diferencias que hay dentro de una misma especie. Esto que estamos viendo aquí entonces es la variabilidad. Y si hay otra cosa que es muy importante que resaltemos de la evolución, es la importancia de valorar la variabilidad, la diversidad. Viva la diversidad, qué bueno que seamos diferentes y eso es algo que también espero que les quede al final de estos videos. Esto que estamos viendo acá, ¿será variabilidad o biodiversidad? Pues son catarinas, podríamos pensar que son, entonces es variabilidad, pero no, en realidad estamos hablando de especies diferentes de catarinas y por lo tanto es biodiversidad. Y esto que estamos viendo acá, de bichos que son muy diferentes, por ejemplo, este perrito con este perrote, pues en realidad otra vez estamos hablando de variabilidad porque es la especie Canis domesticus, que aunque a veces es casi imposible, sí hay flujo genético a lo largo de diferentes razas entre estos dos perros y ejemplos de ellos son los salchichas que se andan reproduciendo con todos, pobrecitos. Hay salchichas cruzados con todos, ¿no? Bueno, y esto que estamos viendo acá, pues es obviamente biodiversidad, ¿no? Muchas especies diferentes. Estamos hablando de biodiversidad, que es una de las consecuencias de la evolución. Bien, otro concepto del que vamos a hablar es el de adaptación. Adaptación es un concepto que a veces interpretamos en términos muy sencillos o lo usamos de forma muy coloquial y decimos, por ejemplo, que nosotros nos adaptamos a cualquier tipo de música o nos adaptamos a vivir donde sea o etcétera. Ahí estaríamos hablando o deberíamos usar otro término diferente, aunque es difícil cambiarlo, pero adaptación en términos biológicos se refiere a las características que pueden ser morfológicas, y ahorita vamos a hablar de cada una de ellas, fisiológicas o etológicas, que se heredan genéticamente y que además le van a dar una ventaja, ya sea para sobrevivir o para reproducirse, a quien las posee. Ahorita voy a hablar un poquito más de cada una de ellas, pero vean, este es un ejemplo de una adaptación. Este cangrejito japonés, yo en forma de juego pienso que sus amiguitos cangrejos a lo mejor se burlaban de él y le hacían bullying porque estaba todo arrugadito, pero resulta que los japoneses que le entran con singular alegría a la comida del mar, pues pescaban muchos cangrejos y cuando salían cangrejos con estas arruguitas, los japoneses veían o interpretaban que era una cara que parecía de samurái y entonces pensaban que eran ancestros y los liberaban. Entonces, esta característica o esto que era el ser feito acabó siendo una adaptación. ¿Por qué? Porque le dio una ventaja sobre quien no la tenía. Y con esto quiero que sepan o entiendan que las adaptaciones no podemos saber cuáles van a ser, por eso les decía que la evolución es aleatoria. No sabemos cómo van a ser los cambios en el medio. Y vamos a hablar más de ejemplos como esos. Hay ejemplos muy bonitos y muy interesantes, por ejemplo, del SIDA, por ejemplo, de la anemia falciforme, de cómo no sabemos nunca en dónde, en qué parte, en qué grupo vamos a encontrar una adaptación que le permita a nuestra especie sobrevivir y adaptarse a los cambios que vengan. Todavía no hemos descubierto nada porque es demasiado reciente, pero seguramente también encontraremos que hay quien es más resistente al coronavirus y a otros virus como estos, que eventualmente nos permitan pues que el virus no nos haga nada con o sin vacunas, pero mientras no lo sabemos, mientras toda nuestra población está en riesgo. Pero bueno, entonces la adaptación es una característica morfológica, fisiológica o etológica que nos va a dar una ventaja y que podemos heredar genéticamente. En esta imagen estamos viendo ejemplos de adaptaciones morfológicas. Por ejemplo, las aletas de este pez le permiten volar por el aire. En Biología 2 me parece que vemos unos ejemplos de cómo estos peces, que es el famoso pez volador, una de las especies de pez volador, pueden salir del agua disparados y volar muchos metros por fuera del agua y con eso se le escapan a veces a sus depredadores.
Otra adaptación morfológica es la lengua de este murciélago, que le permite llegar, o podemos pensar en los colibríes con su pico, que le permite llegar hasta donde está el néctar de esta flor. O vean la forma de este gecko, que lo camuflajea y se ve casi igual a las hojas secas del árbol donde vive. Obviamente también le dan la ventaja de sobrevivir a sus depredadores. Y hay depredadores con adaptaciones muy impactantes, como esta garra de un águila, que como vemos, pues imagínate, poderte escapar, por muy pez resbaloso que seas, de unas garras como estas no va a ser fácil. Y esto es una adaptación morfológica de esta ave para poder sobrevivir y comer. Adaptaciones fisiológicas es un poco más difícil, estamos menos acostumbrados a oír de ellas. Fisiológicas nos referimos a cómo funciona nuestro cuerpo. Estas plantas, las plantas carnívoras, viven en lugares donde hay suelos muy pobres, donde otras plantas no podrían vivir porque prácticamente carecen de nitrógeno, carecen de nitratos, que son muy importantes para la vida, como vamos a ver en Biología 2. Y lo que han hecho estas plantas es adaptarse de forma tal que pueden atrapar presas que tienen nitrógeno y absorberlas para aprovechar ese nitrógeno que va a estar en las proteínas y en los ácidos nucleicos de estos organismos. Otro ejemplo de adaptación fisiológica son algunos organismos que pueden sobrevivir a la criogénesis, es decir, al congelamiento, concentrando una gran cantidad de sustancias como la glucosa en sus células y en sus tejidos, que le van a permitir a los tejidos sobrevivir por mucho tiempo a ese congelamiento. O la hibernación, ¿no? ¿Cómo sobrevive un oso a la hibernación, por ejemplo? Pues no nada más comen como osos y se ponen gordísimos y acumulan mucha grasa, sino que también que pueden bajar su metabolismo hasta un 75% y por lo tanto su consumo de oxígeno y requerimientos energéticos. Por eso están en este estado en el que duermen profundamente, como aletargado, y que implica muchos cambios fisiológicos y que les va a permitir sobrevivir a un invierno crudo. Nosotros, por ejemplo, para bucear, pues necesitamos tanques de oxígeno y podernos sumergir. Sin embargo, las ballenas y otros cetáceos pueden sumergirse por mucho, mucho tiempo. Los cachalotes pueden sumergirse hasta por 1 hora o alrededor de más o menos, y muy profundo. ¿Cómo le hacen? Porque además a grandes presiones, nosotros tenemos que usar aire a presión en estos tanques que llevan los buzos, porque si no nuestros pulmones con la presión del agua se colapsan, es decir, se apachurran como un globo. Y las ballenas no hacen eso, al contrario, lo que hacen es sacar todo el aire, se quedan con sus pulmones vacíos. ¿Cómo le hacen entonces y además para aguantar tanto tiempo? Pues tienen unas moléculas que se llaman mioglobina, que pueden almacenar oxígeno en sus músculos y con eso pueden durar mucho tiempo debajo del agua. Todas estas son ejemplos de adaptaciones fisiológicas que espero que entiendan que son de cómo funciona nuestro organismo. Y finalmente tenemos adaptaciones etológicas, que quien ya lo lleva, tenemos, como saben, la clase de etología en la prepa, se refiere a la conducta. Hay conductas muy complejas, como el construir una telaraña, que nadie le enseña a las arañas, ¿no? No van a una escuela para aprender a hacer sus telarañas, o vean cómo esta además parece que pesca, le dicen araña pescadora. Y nadie les enseña a hacer estas cosas que parecen tan complicadas. Es una conducta nada fácil y se puede heredar genéticamente. Es a lo que le llamamos instinto. Y obviamente les va a dar una ventaja a estas arañas que sepan hacer o que puedan hacer estas telarañas y tener estas conductas a que no la tengan. Hay otras conductas como este tlacuache que se está haciendo el muerto, o este pato que también se está haciendo el muerto, y esto se le llama tanatosis. Hay un artículo que vamos a leer también en etología, si llevamos etología, que es muy interesante de cómo la tanatosis implica cambios no nada más de conducta, sino también fisiológicos. Muchas veces van pegados lo fisiológico, lo anatómico y lo conductual, pero bueno, aquí se lo separo para que quede claro cómo son diferentes tipos de adaptaciones. Finalmente, este humano, imagínense un humano
sino que este es un esquimal que puede vivir en los polos. Nada fácil, pero puede vivir. Y en una clase presencial, me gusta preguntarles cuál creen que es la adaptación de este humano para sobrevivir. A veces me dicen que el abrigo, o podríamos pensar cosas como esas, pero el abrigo piensen que si bien le permite mantener su temperatura o el arma cazar a sus presas, no es algo, sí se lo puedes heredar a tu hijo, pero no se hereda genéticamente. Entonces, la adaptación que tenemos es nuestro cerebro capaz de modificar el medio. Por ejemplo, pues aquí se tuvo que haber echado algún animalito para construirse su abrigo y construir el abrigo, construir luz, construir armas para poder modificar el medio y entonces adaptarse a esos medios. Pero nuestra verdadera adaptación es nuestra inteligencia, esta capacidad de pensar a futuro y de cambiar nuestro entorno de una forma premeditada. Espero que les haya gustado y vayan tomando apuntes. Nos vemos en el siguiente video, que será bonito.